Antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos que estaremos repitiendo mucho a la hora de trabajar con arquitecturas. Comenzando con capa. En arquitecturas se refiere a un componente principal, es decir, un pilar que conforma una arquitectura. Es una sección que contempla un objetivo en particular. Por ejemplo, si habláramos de una tarta, sabemos que existen diferentes capas que la conforman y juntas hacen la tarta. Pero cada capa tiene una consistencia e ingredientes diferentes. Lo mismo pasa aquí. La arquitectura tiene capas con diferentes objetivos y elementos. Repository, o en español repositorio, es un concepto que promueve el separar la lógica del acceso a datos de la vista. El repositorio es un centro para gestionar precisamente las llamadas a las fuentes de datos. Entity o entidad. Estas son los modelos de datos, es decir, aquellas clases que definen a un objeto. Un ejemplo, el objeto persona, que tiene ciertas propiedades como edad, nombre, estatura, etc. Lógica de negocio o reglas de negocio. Esto se refiere al comportamiento de tu aplicación, pero solamente a aquello que no está establecido dentro de los componentes de la plataforma. Es decir, que por ejemplo, que una lista pueda deslizarse en la pantalla es un comportamiento, pero es parte de su esencia y reaccionará así en cualquier otra aplicación. Sin embargo, las reglas del negocio serían comportamientos del tipo: muestra solamente 10 elementos en la lista y pagina el resto. Esa decisión es tuya, en favor de tu objetivo particular. Cada decisión que muestre un dato de cierta manera o que limite al usuario en cierto sentido, todo ello es clasificado como reglas de negocio. Casos de uso. Son los que establecen qué acciones tomará un actor. Entiéndase actor como el usuario o entidad que influya en qué datos van a procesarse o mostrarse en una aplicación. Ejemplo: en un inicio de sesión, los casos de uso serían iniciar sesión, ir a registrarse, recuperar su contraseña, etc. Todas las posibles acciones son casos de uso. Domain o dominio es el apartado que almacena las reglas de negocio, las entidades y los casos de uso. No necesariamente es una capa dentro de las arquitecturas, pero algunas de ellas sí la proponen como tal. Model o modelo, comúnmente usado para nombrar a la capa asignada a los datos de una aplicación, como lo pueden ser bases de datos, consultas y más. Posiblemente es la capa más repetida junto a la de la vista. Y ya que estamos aquí, vamos entonces con View o vista, que como su nombre lo dice, se refiere a la parte gráfica, a la interfaz del usuario. Esa parte visible que precisamente el usuario puede ver y muchas veces con la cual puede interactuar. Suele ser una capa principal, como ya se había mencionado anteriormente. Dependencias e inyección de dependencias. Comenzamos por qué es una dependencia. Bueno, cuando tenemos una clase que necesita de otra para funcionar, podemos ver eso muy a menudo, por ejemplo, cuando usas una librería que digamos es una base de datos y en alguna parte del código tenemos que instanciar esa base de datos en una variable. Bueno, eso hace que nuestra clase tenga la dependencia a cierta librería, que a final de cuentas termina siendo otra clase, solo que ya viene empaquetada. Ahora, la inyección de dependencias es implementar un sistema donde no tengamos que instanciar las clases de las cuales dependemos. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, por medio de instancias independientes que sean públicas
y que pueden ser inyectadas, es decir, proveídas siempre que se requieran. En otras palabras, es delegar esa responsabilidad a un factor externo a la clase. Módulo. Este es el resultado de implementar una arquitectura visto desde el punto de vista individual. La idea es separar el código a modo de que cada módulo contenga solo las clases que tengan que ver con unos casos de usos relacionados para un fin mayor. Otra forma común y fácil de ver cuál es el alcance de un módulo es tener claro que cada vista es un módulo. Como ejemplos pondremos la pantalla de inicio de sesión, que sería el módulo login, por ejemplo. Después nuestra pantalla que tenga el perfil del usuario, ahí podríamos tener el módulo perfil. Nuestra pantalla principal donde tengamos, digamos, un listado, ese puede ser el módulo principal. Una pantalla de favoritos sería el modo de favoritos y bueno, ya entendiste la idea. Cada módulo debería de necesitar solo de sí mismo y de elementos comunes, como por ejemplo una base de datos o el uso de las entidades, al punto que si quisiéramos pudiéramos extraerlo y crear una aplicación por cada módulo. No te preocupes si no alcanzas a entender algunos conceptos que acabamos de ver. Más adelante, cuando los implementemos en la práctica, te van a quedar mucho más claros. Además, por supuesto, de recomendarte que guardes este video en tus favoritos para que puedas consultarlo las veces que sean necesarias. Y bueno, pues ahora que ya tenemos estos conceptos explicados, al menos de forma teórica, vamos a concluir y a continuar con nuestro siguiente apartado, que se refiere a los patrones de diseño.